Buenas tardes, hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Es verdaderamente una bendición poder entender al Señor y este es un tiempo propicio para eso. Es un tiempo bueno, porque es un tiempo en el que el Señor se da a conocer tal como Él es. Su voluntad no es que ignoremos lo que Él quiere hacer y lo que está haciendo en su iglesia, sino que cada uno de nosotros le conozca a Él como Padre, conozca su voluntad y hacia dónde nos está conduciendo. En este congreso, el Señor se reveló muy claramente. El Señor nos reveló todas las cosas que Él quería que conozcamos y que aprendamos y que hagamos, porque es su voluntad que seamos transformados, que seamos edificados y que crezcamos a la altura del varón perfecto. Esa es su voluntad. Hoy vamos a estar tocando los temas que se hablaron en el primer día de congreso. Y vamos a tomarlo como nos ha enseñado el profeta César y hermana Tania hace poco. Se estuvo hablando acerca de volvernos a Dios. Todo el primer día de congreso fuimos enseñados acerca de volvernos a Dios. Y debemos entender el día de hoy que cuando ya pasamos esta etapa de congreso y fue una gran bendición, no podemos encontrarnos nosotros diciendo cosas semejantes como qué lindo estuvo el congreso, cuánto me habló el Señor en el congreso, qué bendición de congreso, cada vez es más claro, cada vez es mejor, cada vez lo que el Señor nos revela nos hace entender. Debemos estar claros, verificando constantemente si en realidad estamos entendiendo a Dios. Y no hay forma de hacerlo, no hay una forma más clara de saberlo que viendo a nuestra propia vida, que viendo si estamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Cuando yo no aplico lo que el Señor está revelando, no he entendido a Dios. Cuando hay un congreso, debemos entender que es el Señor quien nos está hablando a través de sus siervos y que las palabras que nos están dando son las palabras del Señor. Jesús, cuando dijo, tus palabras les he dado y ellos las recibieron, era porque había una evidencia de transformación en los discípulos, había una evidencia que verdaderamente recibieron esa palabra, crecieron con esa palabra. Recordemos lo que hemos sido enseñados recientemente. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo cuando hemos nacido de nuevo. Somos la iglesia de Cristo cuando estamos en Él. Permanecer en Él implica transformación. Permanecer en Él implica estar en un gobierno diferente. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Y en este reino hay reglas a seguir. La voluntad de Dios es primordial. Él es la prioridad. Y por cuanto esto es así, debemos entender que somos edificados conforme a la voluntad de Dios porque somos su iglesia. Recordemos en Mateo lo que acabamos de recibir. Mateo 16, el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es muy importante que lo entendamos. El Señor resaltó, hay un sentido de pertenencia aquí, cuando Él dice, edificaré mi iglesia. Entendamos una cosa, haríamos mal, cada siervo de Dios, cada discipulador, haría muy mal en pensar en edificar a su manera, en enseñar a su manera, a su forma propia de ser, porque el Señor no enseña así. Es la iglesia del Señor, es un diseño claro, es un solo diseño. Por lo tanto, debemos comprender que si yo soy iglesia, y lo soy por cuanto soy nacida de nuevo, usted, mi hermano, es nacido de nuevo y por tanto es iglesia también, debe estar siendo edificado con las palabras de Dios, pero debe estar expresando ese fruto de transformación en su vida, en mi vida también, por supuesto, porque somos la iglesia de Cristo. Es su iglesia la que estamos edificando. Y las puertas del Hades, dicen, no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir que la potestad de las tinieblas no tiene más dominio contra la iglesia de Jesucristo, por cuanto es la iglesia de Jesucristo. Pero muchos de nosotros no vivimos esa realidad, no vivimos esa transformación.
Muchos de nosotros, a pesar de haber sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz admirable, vivimos atados a cosas del pasado. Vivimos con costumbres que no se pueden hacer en el reino de Dios, que no tienen nada que ver con la vida del reino. Vivimos con deudas, que no es un estilo de vida que a Dios agrade. Vivimos con problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, con desórdenes emocionales, con prioridades invertidas, muchas cosas que a Dios ya no le agradan. Y en este congreso específicamente, el Señor llamó nuestra atención hacia esas cosas que consideramos pequeñas. Muchos de nosotros pensamos que por asistir a todos los servicios cuando nos congregábamos presencialmente o ver todas esas transmisiones en el momento que las vemos, eso es el todo. Las reuniones eran el todo. El servicio que podíamos dar, el que tocaba un instrumento, el que cantaba o el que oraba, el que recogía la ofrenda, eso era el todo de su vida. Eso era el todo de su servicio y lo más importante. Sin embargo, no es esto lo que el Señor, sí es importante por supuesto, pero no es esto lo que el Señor requiere de nosotros, o mejor dicho, no solamente esto requiere el Señor de nosotros. Hay mandatos, hay estatutos, hay directrices y hay una manera de vivir diferente en el reino de Dios. Cuando pasamos por un congreso en el que se nos revela el corazón de Dios de tal manera. Yo recuerdo que durante escuchaba este congreso, muchas veces venía a mi mente, a mi espíritu, lo que no he hecho hasta hoy, lo que no he corregido hasta hoy. No puede terminar, no puede pasar este congreso sin que sea corregido. Porque fue tanta la claridad de su revelación, tanta la grandeza de sus palabras, hacerlo tan fácil, tan entendible, tan claro su voluntad, que sería incongruente que como iglesia no respondamos con la actitud correcta a estas palabras. ¿Cómo sabemos si realmente estamos oyendo y entendiendo al Señor? Muchos de nosotros queremos hacer en otros lo que no permitimos al Espíritu Santo hacer en nosotros. Muchos de nosotros queremos corregir a otros, queremos orientarles, usemos la palabra aconsejar, aunque no ese es el término exacto que busco, aconsejar a otros, corregirles, ayudarles en su vida, pero no permitimos que el Espíritu Santo transforme la nuestra. Muchos incluso opinamos acerca de la vida de otras personas y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El Señor nos llamó a todos a ser hijos, a ser una iglesia. Para trabajar en otros, debo estar clara de cómo Dios está trabajando en mí, si le estoy permitiendo que trabaje en mí. Porque dice la Escritura, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No voy a entender cómo Dios trabaja en otros si yo no entiendo cómo Dios está trabajando en mí. Y déjame decirte una cosa, hermano, hermana. Es incorrecto que nosotros entremos o estemos en el reino de Dios a ciegas y no sepamos lo que Dios está trabajando en nosotros. Si algo hace el Espíritu Santo es que sea muy claro para nosotros lo que está trabajando en cada uno. Por eso nos habla con tanta claridad. Él quiere que sepas qué está trabajando en ti para que tú trabajes en conjunto con Él, juntamente con Él, para que sean transformadas las cosas que deben ser transformadas, para dejar lo que debes dejar, lo que yo debo dejar. Es verdadero, es muy correcto decir que hay procesos de Dios, y sí los hay. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, así lo dice la Escritura. Él fue llevado, por lo tanto Él fue guiado, Él fue introducido a un proceso. Pero al pasar por el proceso que iba a pasar allí, la tentación, lo que todos conocemos, sale en el poder del Espíritu, victorioso del proceso. Jesús no vivió años en el desierto. Jesús no pasó meses en el desierto, o no nos lo aclara la Escritura así.
No podríamos nosotros entonces pensar que un proceso que lleva en nosotros muchos años es de Dios y decir, solo Dios sabe lo que Él está haciendo. Solo Él sabe lo que en mí está trabajando. No es así. Cuando entramos a un proceso verdadero de Dios, Él nos guía, nos lleva, nos enseña, nos muestra lo que Él está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que salgamos de ahí, para que salgamos victoriosos, para que salgamos transformados. Pero muchas de las cosas que se convierten en un largo proceso en nuestras vidas vienen a ser solamente por decisiones mal tomadas, por desobediencia, vienen a ser consecuencia de acciones nuestras, por no someternos al gobierno de Dios, por hacer las cosas a nuestra manera, por persistir en algo que ya el Señor nos habló que dejemos. Este tipo de cosas traen procesos, traen reacciones, traen situaciones incómodas, situaciones en las que Dios nunca nos quiso ver, pero que llegamos ahí por nuestra propia cuenta. El proceso de Dios, para saber que es un proceso de Dios, se nos enseñaba hace poco, debemos entender que tiene un tiempo y también tiene un fruto. No es la voluntad de Dios que permanezcamos en una lucha constante, en una situación difícil que parece interminable. Eso no viene de parte del Señor, a menos que lo esté prolongando a causa de no trabajar juntamente con el Espíritu Santo en lo que Él sí está trabajando en mí. Por lo tanto, sí debemos revisar. El proceso de Dios tiene un fruto que es evidente. El proceso de Dios siempre va a traer esa transformación a nuestra vida. Tienen tiempo y tienen un fruto. Cuando yo no ejecuto en el momento que el Señor me habla, prolongo los procesos de Dios, postergo los procesos de Dios. Recordemos el ejemplo de Felipe. Felipe se encontraba en un lugar y fue llamado por el Espíritu para atender, para ir a evangelizar a un etíope. Felipe se mueve del lugar inmediatamente, fue llevado por el Espíritu, pero lo que resalto es la obediencia y la inmediatez de hacer las cosas. Va y hace. Pero si él se hubiese tardado, si él hubiese dicho, Señor, esperemos a que termine lo que estoy haciendo acá, dame unos días, es que tenía otro plan. Es que ahorita estoy ocupado y no puedo, Señor. Es que ya tenía el plan de hacer otra cosa. Es que había una reunión con mi familia que era importante. Se le va el etíope y se pierde ese fruto que él alcanzó por no moverse en el tiempo correcto. Es necesario que salgamos de ese estado, y es que es un estado en el que el Señor ya nos reveló que la iglesia se ha encontrado por mucho tiempo. La iglesia, tú y yo. Cuando digo iglesia, me refiero a nosotros, que somos nacidos de nuevo. Ensimismados. Hemos estado ensimismados. Hemos estado viendo por nuestros propios intereses, nuestros propios asuntos, lo que a mí me interesa, las cosas que a mí me preocupan, los problemas que yo tengo. Es que si usted supiera todo lo que estoy pasando, es que ahorita evangelizar yo no puedo. Mire, no soy ahorita la persona correcta para ir y dar esta enseñanza que usted está dando. Si usted supiera cómo estoy yo, es más, déjeme le cuento cómo me siento. Esto es encontrarse ensimismado. Recordemos, para aquel que pueda estar pensando en algún momento, pero sí es real que tengo problemas, pero sí es real que tengo esta situación, sí es cierto, lo que está diciendo yo lo pienso, pero es porque es así, no es porque esté poniendo excusas. Recordemos, hermanos, por nada estéis afanosos, dice la Escritura. También dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que nos faltan, las que no hemos resuelto, serán añadidas. La Escritura nos da una solución muy clara, muy fácil, pero muchas veces seguimos ensimismados pensando en estos asuntos, en estos problemas, en estas cosas, y nos alejamos del propósito y plan del Señor. Como discípulos, al comportarnos así, nos estamos portando como gente que no ha sido trasladada,
como si aún estuviésemos en la potestad de las tinieblas, porque así es como se vive allí, así es como se vive en el sistema. Afanes, preocupaciones, deudas, problemas. Esta es la vida del sistema, esa no es la vida del reino de Dios. Y no digo que en la vida del reino no hayan problemas, no haya situaciones adversas, sí las hay. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos bajo el gobierno del Señor, verdaderamente, todas estas cosas vienen a un orden que Dios mismo hace, que Dios mismo establece. Necesitamos entender que el reino de Dios tiene un rey, pero que no es lo mismo decir que Él es el rey a verdaderamente reconocerle como mi autoridad y mi rey. No es lo mismo decir que Él gobierna y glorificarle con nuestras palabras solamente. Y cuando adoramos poder decir, Señor, tú eres glorioso, tú eres el Rey, tú eres eterno, tú eres verdadero, tú eres santo, tú gobiernas, yo te amo. Y decir todas estas cosas que son verdad, pero que nuestra vida no refleja. Evidenciar algo diferente. En este primer día de congreso, se nos mostró que hay una cultura distinta en el reino de Dios, que hay reglas que no podríamos vivir en un país sin acatar esas reglas del lugar, esas leyes que existen ahí, vivir como queremos. Cuando verdaderamente entendemos que pertenecemos a Dios, que somos de Él, cuando entendemos esta parte, vamos a vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y eso es lo que hace la diferencia. En el mundo, afuera, en el sistema, fuera del reino de Dios, nosotros podríamos vivir como queremos. Y así se vive. Y por eso hay consecuencias de todas las cosas que se hacen. Sin embargo, en el reino de Dios no vivimos así. En el reino de Dios oímos al Padre y hacemos. Lo que he oído, de Él eso hablo, decía Jesús. Lo que lo veo hacer, eso hago, decía Jesús. Esa es la vida del reino, hacer la voluntad del Padre. No podemos decidir, voy a vivir aquí, voy a hacer allá, voy a regirme por esto y bueno, si queda tiempo, oro. Si queda tiempo, voy a la Escritura. Espero que me dé tiempo. Primero Dios me dé tiempo de llegar a la conexión, a la transmisión, a tiempo. Como iglesia, no podemos decir que tenemos un Dios, un Rey, y establecer nuestras reglas y vivir a nuestra manera, porque así lo hace el sistema. El reino de Dios es muy natural. Me gustó mucho un ejemplo que ponía el profeta César. Él decía, él se mudó de un lugar a otro. Vivía en un lugar frío o templado y el Señor lo trasladó a vivir a Puerto Barrios, que es un lugar muy caluroso, es un puerto. Pero decía él, ni cuenta me di en qué momento cambió mi forma de vestir. Fue tan natural como entender, aquí no me puedo vestir igual. Porque no puedo andar con saco todo el tiempo, no puedo andar con corbata todo el tiempo. Mi ropa, la tela que uso para vestir, pues no necesariamente informal, pero la tela es diferente, es algodón, es otro tipo de tela que es más fresca. ¿Por qué? Porque el clima no me permite vestirme igual como me vestía allá. Eso es muy natural y muy fácil de entender. En el reino de Dios necesitamos despojarnos. Esto es algo voluntario. Cuando el Señor nos traslada de la potestad de las tinieblas hacia el reino de la luz admirable de su Hijo, que es como lo describe la Escritura, debemos entender que no podemos arrastrar costumbres viejas. La Escritura dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros nos complicamos con decir es un proceso. Y ese es el tipo de procesos que no son de Dios. Ese es el tipo de procesos que nos inventamos, que creemos que es un proceso cambiar, que es un proceso dejar las cosas, que ahora lo hago menos, pero antes era peor. No es así. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Debemos comprender esto porque podríamos estar estancados en una situación en la que vemos escasez en nuestra vida, y no solamente hablando del área financiera, sino que hablando de nuestra oración, de ir a la Escritura, de entrarnos, sumergirnos en la palabra de Dios, del tiempo de calidad con el Señor, de entenderle, de escucharle. Podemos encontrarnos con discípulos con carencia de palabra de Dios para dar, y estar dando solo sus propias palabras, y querer que esto tenga un efecto correcto en los hijos, en la relación con mi esposo, con mi esposa, con quien fuera, es incorrecto. Nuestras palabras no van a producir. Lo que produce en el reino de Dios son las palabras del reino. Por eso decía Jesús: las palabras que me diste, les he dado. Es algo muy natural. En el reino de Dios, vamos a la Escritura. En el reino de Dios buscamos su presencia. En el reino de Dios escuchamos sus palabras cuando habla a través de sus siervos. No vivimos con mezclas. En el reino de Dios no podemos traer un poquito de mis costumbres y ponerle un poquito de la Escritura, porque así hay un balance. No es así. Despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Escritura, despojaos del viejo hombre. Eso nos corresponde a nosotros. En el reino de Dios no podríamos decirle al Padre: ayúdame a quitar esto de mí. Si te corresponde a ti, me corresponde a mí. No podríamos encontrar un hogar edificado a medias. Si hoy, hermano, hermana que estás escuchando esta enseñanza, es muy fácil hoy evaluar cómo nos encontramos delante de Dios, por cuanto nos ha sido dado un medidor muy sencillo. Antes del Congreso, ¿cuál era tu estado? ¿Cuál era mi estado? ¿Será que me encontraba en explosiones emocionales? ¿Será que me encontraba con prioridades invertidas? ¿Qué es eso de prioridades invertidas? Bueno, déjeme explicarle. Si yo, como madre que soy, pongo primero a mis hijos, mire, yo puedo dejar de ir a la iglesia, yo puedo dejar de escuchar la transmisión hoy, de todas formas ahí queda grabado, lo miro después, pero este tiempo con mis hijos, este tiempo no vuelve. Pero esto que está pasando ahorita, esto es importante. Si pasa con el esposo, alguna otra situación, familia, alguna otra situación. Mire, es que las cosas, esto puede esperar, las cosas del Señor pueden esperar, ahí va a estar grabado, total, no es responsabilidad mía, ni que fuera yo el que va a predicar. Pero yo tengo que estar ahorita, atender esta reunión familiar, atender esto otro, atender mi relación. Es que mira, ahorita tenemos problemas, y viera que a mi esposo, a mi esposa le molesta cuando me conecto, mejor voy a esperar ahorita, y hay que ser sabio, hay que ser prudente, pero hay que ser sabio y prudente, pero en las cosas que aplican. Cuando es el reino de Dios lo que va a ordenar mi vida, lo que yo más quiero y lo que necesito es que mis hijos desde pequeños aprendan a oír al Padre, aprendan a escuchar la palabra de Dios y a respetar la casa de Dios. Desde pequeños lo deben aprender, que ese tiempo es del Señor y Él es la prioridad. Si no les muestro esto, los estoy poniendo a ellos por encima del Señor, y ese no es el lugar correcto. Nadie está por arriba de Dios, porque la Escritura dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y el primer y más grande mandamiento es amarle a Él sobre todas las cosas. Por lo tanto, si yo estoy incumpliendo esto, si esto lo estoy violentando, no he entendido al Señor. Si mi prioridad ahorita son los problemas con mi pareja, sigo ensimismada y no he entendido al Señor. Que cuando entro al orden de Dios, todas estas cosas entran en un orden también. Pero debo encontrarme en ese orden. La gente que está alrededor de mí debe poder ver con mucha facilidad
que tú y yo nos volvimos a Dios. Mi esposo debe ser capaz de ver, porque es evidente mi transformación, que me volví a Dios. Mis hijos deben ser capaces, son los que más cerca están, son los que ven quién soy todo el tiempo. Ellos deben ser capaces de decir, mi mamá se volvió al Señor. Es evidente, es innegable, se mira con mucha facilidad. El mundo, el sistema, toda la gente afuera está cansada de oírnos hablar. Quieren ver. ¿Por qué es tan difícil que alguien abra su puerta para que uno le predique la palabra del Señor? Porque solo hablamos mucho, pero no ven la expresión de Dios en nosotros. Es nuestra responsabilidad ser esa expresión. En este primer día de congreso se nos habló de nuestro altar. Estamos hablando no del templo, estamos hablando del altar de tu vida y de mi vida. En este primer día de congreso se nos habló de nuestro altar. ¿Cómo estaba tu altar, hermano, hermana, ese día, el primer día de congreso? ¿Cómo estaba tu altar? ¿Se encontraba acaso destruido, descuidado, en ruinas? ¿A qué me refiero con altar? Les voy a explicar. El altar era el lugar en el que se presentaba, o es el lugar en el que se presenta adoración al Señor. El asunto es que en ese tiempo había un lugar específico donde presentar la adoración a Dios. En este tiempo nosotros somos, nuestro estilo de vida es el altar al Señor. Ese tiempo en el que me aparto a leer la Escritura para encontrarme con Él, para encontrarme con sus palabras, con lo que Él me quiere hablar hoy, con lo que está trabajando en mí, con lo que me está guiando a hacer para lo que fuera. Ese tiempo en el que busco orar, ese tiempo en el que me aparto para ayunar, ese tiempo en el que me aparto para adorarle a Él, independientemente si estamos congregados o no, físicamente hablando. Un tiempo, esa comunión constante, 24/7 con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Cómo estaba en ese primer día? ¿Será que llevo meses descuidando la oración? ¿O días? ¿Será que llevo tiempo de no adentrarme verdaderamente en la palabra, de no ayunar? Ni me acuerdo cuándo fue la última vez que ayuné. ¿Será que antes de este congreso, antes de este primer día o al cabo de terminar ese primer día, toda la gente que me rodeaba solo podía ver, me pongo como ejemplo, a Fabiola? La forma de pensar de Fabiola, la forma de hablar de Fabiola, la forma de tratar a otros de Fabiola. Eso dice, si no estaba expresando a Cristo, eso dice que mi altar ese día, o hasta ese día, estaba descuidado, destruido o en ruinas. Ese es el altar. ¿Cómo estaba el altar ese primer día y cómo está hoy? Ese es el medidor, hermano, hermana, ese es el medidor exacto de si le entendía a Dios cuando en esa última conferencia de ese día se nos hablaba de volvernos a Él. Todo el primer día se nos habló de volvernos a Dios. Cuando se nos hablaba del traslado que ya fue hecho, cuando se nos hablaba de las costumbres, las tradiciones, de la cultura que traemos y de la cultura del reino de Dios. Cuando se nos hablaba de despojarnos de lo que teníamos que despojarnos y de volvernos a Él, edificando nuevamente el altar, que necesitamos tener constante comunión con Él. Ese es el tiempo en el que se nos habló de cómo hacer las cosas. Y este es el tiempo en el que podemos evaluar cuánto hemos ejecutado de lo que aprendimos. Cuánto hemos hecho de lo que verdaderamente oímos. Porque aquel que aún se encuentre, y hermanos, esta palabra es difícil, esta palabra es dura de escuchar, pero es una realidad. El que se encuentre poniendo otras cosas en primer lugar y no al Señor, se convierte en un idólatra. Cuando mi negocio, mi trabajo me consume al punto que no puedo darle su lugar a Dios, la prioridad al Señor,
Y nadie está diciendo, por favor, que dejemos de trabajar, sino que la Escritura establece, todo tiene su tiempo y cada cosa que se hace debajo del cielo tiene su hora. La Escritura lo establece y por lo tanto, quien no obedece a esta parte, aún en la administración del tiempo, se puede convertir en un idólatra y su Dios ser su trabajo, y su Dios ser su familia, y su Dios ser su novio, su novia, su relación. Cualquier cosa que pudiera estar estorbándonos. Aún nuestra preparación académica, nuestra carrera, nuestro negocio, el estudio, el juego, el videojuego, cualquier cosa que nos esté distrayendo de darle la prioridad al Padre, se convierte en nuestro Dios y por tanto nosotros en idólatras. Esta no es la condición que el Señor quiere y por eso es que el Señor reveló su voluntad. Del último día del Congreso para hoy, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está mi altar? Cuando la iglesia conoce la posición que el Señor le ha dado, va a entender a Dios y va a poner las cosas en orden. Pero hermano, hermana, todo el que te vea hoy, después de este Congreso, después de todo lo que hemos recibido, por favor, mídete en esta tarde. Porque todo el que te mira hoy debería poder ver a Cristo en ti. Volvámonos pues a Dios. Esta enseñanza es para que aprendamos a escucharle y a ejecutar, a cómo aplicar esas enseñanzas que recibimos a nuestro estilo de vida diario. Esta enseñanza es para que podamos evaluarnos y decir, me volví verdaderamente a Dios, edifiqué mi altar. Me falta expresión, debo ver por expresar entonces. Pero si todos seguimos viendo lo mismo que vimos antes del Congreso, no le has entendido a Dios. Si yo sigo actuando así, no le he entendido al Padre. Y esa no es su voluntad. Recuerda una cosa, las palabras que hoy el Señor nos da no son para condenación. Son para que podamos corregirnos, para que podamos hacer su voluntad. En todo momento, 24/7. Recuerda esto, tu comunión con el Padre es 24 horas del día, los 7 días de la semana. No solamente es conectarnos y desconectarnos, como fuimos enseñados en Reforma. Es una comunión, es permanente, es constante. Y eso te va a conducir a una transformación. Acompáñame por favor a orar en esta tarde. Padre, queremos darte gracias, porque todas tus palabras son buenas. Tu voluntad es agradable, es buena, es perfecta en todo tiempo, y queremos darte gracias por permitirnos entenderte con tanta claridad. Gracias porque tu misericordia con Misión Cristiana en Calvario ha sido tal que nos conduces a hacer lo que tú quieres. Nada, Señor, nos es oculto, sino que tu corazón está siendo revelado a cada uno de nosotros. Padre, hoy, que a través de este recurso, tu palabra, pasa todas las fronteras. Mis hermanos allí en Omoa que están escuchando, que están viendo esta enseñanza, esta grabación hoy. Te doy gracias por cada uno de ellos. Pero oro, Señor, porque su entendimiento permanezca abierto. Y por cuanto no estamos dando nuestras palabras, sino las tuyas, oro, Señor, porque esta enseñanza dé un fruto inmediato en cada uno de ellos, porque tu Espíritu Santo pueda recordarles estas palabras que han oído en ese momento exacto, en ese momento preciso, para que puedan detenerse y expresarte verdaderamente a ti. Para que en todas las cosas que ellos hagan y en todos los lugares donde ellos vayan, puedan decir, estos son verdaderamente hijos de Dios. Nunca vi a alguien expresarse así. Esta no es la misma persona que vi ayer.
Y en todas estas cosas siempre seas tú engrandecido y glorificado. Y a causa de esta transformación, todo Omoa pueda volverse a Cristo Jesús. A causa de estas palabras, de esta transformación en ellos, toda Omoa se vuelva a ti. Porque ese es nuestro propósito, por cuanto es el tuyo, al estar ahí. Muchas gracias por escogernos, por permitirnos ser parte de tu reino, por bendecirnos con el poder escucharte con claridad. Y gracias, Señor, por todo esto que tú nos das, porque nos estás llevando a esa transformación de vida que tú quieres en nosotros. Te bendecimos y a ti damos y remitimos toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque solo tú eres digno de ella. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.